La Ley Federal de Derechos de Autor. Esta nace del artículo 28 constitucional y tiene como objetivo proteger los derechos de autor y la cultura de la nación. Quien se encargará de aplicar esta ley es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Las obras de creación original susceptibles de ser divulgadas por cualquier medio son las obras que protege esta ley y se otorga desde el momento en que se fija en un soporte material. Su plazo comienza el siguiente año después de haber sido registradas. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el gobierno a obras literarias, entre otras, otorgándoles protección moral y patrimonial de la obra. Y el autor es la persona física que ha creado la obra, que pueden ser literarias, musicales, dramaticales, danza, fotografía, pictórica, escultórica, arquitectónica, cine, radio, TV y software. Las que no serán protegidas son las ideas por sí mismas, fórmulas, procesos, escudos, inventos, banderas, leyes, emblemas, etc. Estas obras se dan a conocer por la divulgación cuando se distribuya. Las obras que se publiquen deberán de acompañarse de la expresión "derechos reservados" o en su abreviatura DR, seguida de este símbolo. Luego entran en juego los derechos morales, que es cuando el autor es único, primogenio y perpetuo titular sobre las obras que crea, y deben ser inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Ellos se encargarán de divulgar la información, exigir reconocimiento y oponerse a lo que se le atribuya. Luego están los derechos patrimoniales, que es el autor o el heredero. Ellos tienen derecho de recibir las regalías por la transmisión pública y eso lo regula la sociedad de gestión colectiva. La obra estará protegida mientras viva el autor y con su muerte 100 años más. Y en dado caso que no cuente con herederos, la explotación corresponderá al autor y luego al Estado por conducto del instituto. Estos derechos se transmiten a través de actos, convenios y contratos por escrito, y será nula cuando no lo sea así. La inscripción de los contratos estará en el Registro Público de Derechos de Autor. Si el tiempo no se estableció formalmente en el contrato, su término será de 5 años, teniendo como máximo solamente 15 años. El contrato de edición de obra literaria existe en el caso de que el autor o titular esté obligado a entregar una obra al editor y esté obligado a reproducirla. Ojo, el contar con un contrato de edición no quiere decir que también se cedan los derechos patrimoniales del titular de la misma obra, el cual este contrato deberá de contener número de ediciones, cantidad de ejemplares, si es o no exclusiva, y su remuneración. Las obligaciones del autor o del titular del derecho patrimonial es entregar al editor la obra en los términos y condiciones contenidos en el contrato y responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra. Los editores deben incluir en forma y lugar visibles de las obras el nombre, denominación o razón social y domicilio del editor, el año de la edición, el número ordinal que corresponde a la edición y, en caso de publicaciones periódicas, incluir ISBN o el ISSN. Los impresores deben incluir de forma visible en las obras que impriman su nombre, denominación o razón social, su domicilio
y la fecha en que se terminó de imprimir.